Buenos días, ok. Seguimos entonces con el tema de pues, botánica o del estudio de las plantas. Última clase, nadie se conectó. Bien. El anclaje de las plantas entonces vamos a tenerlo por medio de una parte que se llama raíz. La raíz que va a ser es un órgano embrionario que se desarrolla durante la germinación de la semilla. No sé si ustedes alguna vez hicieron el experimento de germinar un frijol. Este frijolito lo que hacía primero era botar como unas varitas blancas y posteriormente ya bueno, eso lo hacía de un lado. Del otro lado empezaba a botar un tallo. El tallo venía ya posteriormente. Esas varitas blancas o esas partes más como fibrosas es la raíz. Se distingue primero con una porción poco diferenciada que constituye la radícula. Esta, al desarrollarse, llega a construir la raíz primaria. Bueno, al igual que el desarrollo de los seres humanos, siempre vamos a tener como un vestigio más primitivo, como algo más mal hecho o más rudimentario, por decirlo de alguna manera, y posteriormente, con el tiempo y el desarrollo, y obviamente también con la nutrición, va a empezar a desarrollarse y va a empezar a cambiar de forma. Al desarrollarse la radícula, constituye la raíz primaria con su tejido de protección en la punta, denominado cofia o calíptra. La raíz como órgano de las plantas vasculares, con excepción de las lapsilofitras. Estas obviamente no tienen una raíz, su método de nutrición es diferente. Generalmente crece hacia el interior del suelo por presentar geotropismo positivo y fototropismo negativo. Estos términos de geotropismo, la palabra geo significa tierra o planeta tierra, entonces tiene un tropismo. La palabra tropismo es como decir afinidad. Como tiene una afinidad por esta porción, obviamente la raíz siempre va a crecer hacia abajo, hacia la tierra. O bueno, no necesariamente hacia la tierra. No sé si ustedes han ido a la casa de sus abuelitas o si a sus mamás les gustan mucho las plantas o demás. Siempre cuando, mmm, vaya, hay unas personas que tienen algunas plantas en frascos de vidrio. Las metes la plantita con el pequeño, con el codito que le llaman, y de ahí empieza a desarrollarse la raíz. Ahí la raíz empieza a bajar hacia donde está la fuente de nutrición, no necesariamente hacia lo que es la tierra. Ahí no tenemos tierra, obviamente. Entonces, eso sería un efecto de geotropismo positivo y fototropismo negativo. La mayoría de las raíces son muy complicadas de sobrevivir hacia la luz, hacia los rayos ultravioleta. El detalle de esto es que, bueno, son tan fotosensibles que pueden llegar a quemarse. Repito, no todas las plantas son iguales. Hay algunas que, pues simple y sencillamente, la raíz sí se puede llegar a exponer. En el caso de las orquídeas es necesario que estas raíces tengan un poco de luminosidad para que se puedan nutrir o puedan hacer su fotosíntesis de manera adecuada. La raíz en conjunto del tallo constituyen el eje principal de las plantas. La raíz con el tallo vendría siendo como si fuera la médula espinal, si lo comparamos con los seres humanos. Entre ellos no hay una separación clara o una separación muy nítida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la, la parte que se introduce a la tierra, o la parte que tiene el anclaje hacia la tierra, obviamente, no está diferenciada o no está separada en su totalidad de lo que es el tallo. No existe una separación, ya que ambos tienen un cilindro de eje vascular incluido en el tejido fundamental. La palabra vascular hace referencia obviamente a los vasos sanguíneos, que pueden ser como arterias o venas. En este caso no tiene ni arterias ni venas, simplemente es un sistema el cual hace o permite que el líquido pueda pasar de un lado a otro. No es como que tengan arterias y venas como tal. Su raíz tiende a ser más simple que el tallo debido a su hábitat subterráneo. Las características que la diferencian del tallo son la ausencia de clorofila, yemas, nudos, entre otros, pero hay excepciones, como las raíces adventicias del maíz, que se llegan a formar pequeñas cantidades de clorofila, y raíces que poseen yemas adventicias. La clorofila, recuerden que es un pigmento el cual va a hacer que la planta se vea de color verde.
Sin este pigmento, las plantas pues obviamente van a cambiar mucho de apariencia o cambiarían mucho de apariencia. ¿Puede vivir una planta sin clorofila? No, porque la clorofila permite el desarrollo de esta y permite que se lleve a cabo la fotosíntesis. Sin clorofila no podríamos tener una fotosíntesis adecuada. Sus funciones principales son la de absorber agua y sales minerales del suelo por medio de los pelos absorbentes hasta la raíz donde sus conductos, perdón, son conducidos hacia la savia bruta, hacia el tallo y hojas donde se transforman en compuestos orgánicos durante la fotosíntesis. La raíz va a tener obviamente su cuerpo y ese mismo cuerpo va a estar llena como si fueran como pequeños pelitos o pequeñas varitas, le llaman los pelos absorbentes, y esto lo que van a hacer es también, valga la redundancia, absorber los nutrientes y absorber el agua que tú le depositas a la planta. Además, las raíces fijan a la planta al suelo por medio de resistencia al doblez. Las raíces son súper resistentes, son muy diferentes a lo que es el tallo. El tallo sí se puede llegar a doblar, el tallo sí lo puedes manipular, la raíz no, la raíz sigue creciendo y no le puedes dar como que una dirección. Las raíces de muchas especies vegetales pueden realizar funciones de almacén de reservas alimenticias, por ejemplo, el camote, jícama, la remolacha, que es el betabel, mandioca y muchas otras. Por ejemplo, aquí en este caso el betabel, casi siempre, bueno, todas estas pues verduras y legumbres que acabo de mencionar son la raíz. Por ejemplo, en este caso la remolacha arriba va a tener una pequeña planta y abajo va a ser un tubérculo, va a tener una forma de tubérculo, el cual este va a ser su raíz y esa raíz la que nosotros utilizamos para poder alimentarnos. Entonces nosotros también obviamente nos alimentamos de raíces. Las raíces pueden ser primarias, secundarias y adventicias. Existen algunas excepciones, dado que algunas raíces pueden ser epígeas, es decir, que se encuentran sobre el suelo. Si ustedes llegan a ir, no sé, a una zona protegida, a un bosque o algo por el estilo, las raíces de los árboles, al ser tan grandes los árboles, casi siempre van a estar expuestas, van a estar por encima de la tierra. A eso se le llaman las raíces epígeas. No necesariamente tienen que estar dentro del suelo. Para mover un árbol de ese tipo es prácticamente imposible. O aéreas que están muy por encima del suelo o encima del agua. Por ejemplo, las orquídeas tienden mucho a hacer esto. Sus raíces son pues prácticamente, o bueno, no tienen problema con la luz, estas sí necesitan captar un poquito de luz. También existen excepciones con el tallo, dado que algunas plantas, los tallos crecen debajo del suelo, estos tallos son llamados rizoma. Bueno, todo esto que nos va a llevar, el proceso de la fotosíntesis. Todas las partes de la planta, hojas, tallo, pedículos, raíces, todo, absolutamente todo va a tener como fin lo que es el proceso de la fotosíntesis. La fotosíntesis es sinónimo de respiración celular. Recuerden que en el semestre anterior teníamos lo que era la respiración celular, que bueno, pues era la forma en que la célula se nutre o la forma en la que la célula adquiere todos sus nutrientes y produce oxígeno hacia nuestro cuerpo. Esa es la manera en que nosotros obtenemos energía por medio de la respiración celular, sea por medio del ciclo de Krebs, en fin, entre otras cosas. La fotosíntesis va a ser un sistema muy similar a lo que es el ciclo de Krebs y el ciclo de Calvin, pero en la planta. Este es uno de los mecanismos bioquímicos más importantes, ya que implica la fabricación de nutrientes orgánicos que almacenan la energía lumínica del sol en distintas moléculas útiles, como los carbohidratos. Si las plantas no tuvieran la energía solar a la luz del sol, la clorofila no podría absorber esa luz y producir su energía, que es el proceso de la fotosíntesis. Por ese motivo su nombre proviene de las voces griegas foto, que significa luz. Después las moléculas orgánicas sintetizadas se pueden emplear como fuente de energía química para sostener procesos vitales, como la respiración celular y el metabolismo.
Y bueno, esta obviamente viene del griego igual síntesis, que significa composición. Entonces, ¿qué es la fotosíntesis? Etimológicamente podríamos decir que es la composición de la luz o la luz compuesta, pero en realidad es la forma en la que las plantas van a obtener todos sus nutrientes. La planta se nutre básicamente de lo que son los almidones, que es un tipo de carbohidratos, y de esta manera va a tener un crecimiento pertinente. Ahora, no todas las plantas son iguales. No todas las plantas tienen el mismo crecimiento, ni todas las plantas tienen las mismas características. Hay plantas que si les da un poquito el sol, se te van a marchitar, se van a hacer feas, en fin, no aguantan esa luz. Y hay unas plantas que si las pones un ratito en la sombra, se te van a empezar como a achicopalar, dice la gente, ¿no? A ser como más chiquitas, como empezar pues, a poner tristes y demás. Hay muchos tipos de plantas, muchas características. Para que produzca la fotosíntesis de las plantas es necesaria la presencia de la clorofila. Recuerden, la clorofila es un pigmento sensible a la luz solar y que es aquel que le confiere a las plantas el característico color verde. Este pigmento se encuentra en los cloroplastos, estructuras celulares de diverso tamaño propios de las células vegetales. Los cloroplastos van a ser comparados con la célula animal como si fueran las mitocondrias. Recuerden que la mitocondria son uno de los organelos más importantes, los cuales van a producir lo que es la respiración celular, van a producir la energía en las células animales. En este caso, la clorofila va a ser la más importante en las plantas. Este pigmento lo que va a hacer es que los cloroplastos se activen y empiecen a tener su proceso de fotosíntesis. Para esto vamos a tener dos procesos. El primero va a ser una fotosíntesis oxigénica, el otro va a ser aoxigénica. En los tipos de fotosíntesis, las plantas acuáticas y terrestres pueden realizar la fotosíntesis, pero también otras especies vegetales como los helechos, las algas y algunas bacterias de vida libre, para ello tienen dos formas. Um, bueno, vamos a definirlas y ahorita explicamos el asunto. La oxigénica es aquella que produce azúcares útiles para la planta y a su vez consume dióxido de carbono. Y eso produce oxígeno, este tipo fundamental para la respiración, dado que funciona el intercambio de gases a la inversa. Todo este tipo de plantas son aquellas que, en teoría, son las que se utilizan para, pues como los conceptos de bosque urbano o las plantas que tienes en casa, que producen oxígeno, en fin. El producto del metabolismo de de estas plantas, aquí lo tenemos. La planta lo que va a hacer es absorber, bueno, si lo ponemos en números, me va a absorber 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Estas son moléculas inorgánicas, ¿va? Al momento que las absorbe, en el proceso de la fotosíntesis, las plantas de tipo oxigénica, debido a la energía del sol y a la activación de los cloroplastos por medio de la clorofila, nos va a dar dos resultados o pues, dos partes o dos elementos de la metabolización, que es la glucosa y el oxígeno. Al final nosotros vamos a tener 6 moléculas de glucosa y 6 moléculas, o bueno, de 6 a 12 moléculas de glucosa. Recuerden que la glucosa es un azúcar, este azúcar es la fuente energética prácticamente de todos los seres vivos. A esto se refiere con la fotosíntesis oxigénica. De moléculas de dióxido de carbono y agua vamos a obtener entonces las moléculas de glucosa y el oxígeno. El oxígeno la planta lo va a dar hacia el medio ambiente y la glucosa lo va a aprovechar ella misma para poder cumplir con sus funciones de nutrición y más que nada para crecer, para que tenga un crecimiento esta planta. Fotosíntesis anoxigénica, aquella que no produce oxígeno, pero aprovecha la luz solar para romper moléculas de sulfuro e hidrógeno. De esta manera libera azufre en su entorno, lo cual acumula en el interior de las bacterias que son capaces de llevarla a cabo. En este caso hablamos un poquito más, no tanto de plantas, sino de algas, de bacterias como tal, algunas que lo que hacen es permitir los fermentos se utilizan más que nada en procesos químicos. Entonces, estas plantas no se dan cuenta, no van a tener un consumo de agua, van a tener un consumo de sulfuros. Y bueno, su resultado va a ser obviamente la glucosa con moléculas de sulfuro. Bueno,
esa fotosíntesis va a tener beneficios, sí, claro, al medio ambiente y a la misma planta. Va a mantener el equilibrio de gases atmosféricos. Gracias a la fotosíntesis, el oxígeno consumido, la respiración y combustión puede reemplazarse. De esta manera se evita el intercambio de dióxido de carbono. Todos los productos de combustión, bueno, la gran mayoría, siempre vamos a tener dióxido de carbono. Estos productos de combustión tienen que absorberse por medio de la planta para poder transformarse a oxígeno. Es por eso que el efecto de calentamiento global, el efecto invernadero, entre otras cosas, hay tanta tala de árboles que, bueno, el detalle con esto es que no hay una cantidad pues prudente como para que todo este dióxido de carbono que estamos emitiendo diariamente todos desde que llegas y prendes el carro se pueda llegar a aprovechar y pueda convertirse en oxígeno y eso haga que la temperatura del medio ambiente descienda y obviamente se produzca más oxígeno. Son la base de la alimentación de muchos organismos vivos. El ciclo de vida comienza gracias a las plantas. Puesto que es el sustento alimenticio de una manera u otra de los seres vivos y la biodiversidad que habita en el planeta. Debido a pues, a la cadena alimenticia, ya seas pues básicamente del tipo que seas vegano, seas omnívoro, como en realidad tenemos que ser todos los seres humanos, del tipo de alimentación que tú tengas, siempre la base va a ser pues la fotosíntesis o el proceso de fotosíntesis. Si eres vegano, consumes demasiadas verduras, consumes muchas raíces, necesitas fotosíntesis. Si eres omnívoro, te gusta muchísimo la carne, pues obviamente la carne tiene una crianza, esta crianza pues se va a basar el alimento de los animales en semillas y, y algunas plantas, obviamente se necesita el proceso de la fotosíntesis. Propiedades medicinales, las son primeras personas o los primeros grupos que empezaron con la medicina, las propiedades medicinales, es decir, que empezaron con la arbolaria, fueron las tribus mesoamericanas como los mayas y los aztecas. Desde tiempos remotos, gran cantidad de las medicinas que utilizamos provienen directamente de las plantas. Muchos químicos que se extraen de ellas y se utilizan en la producción de una amplia variedad de fármacos. Por ejemplo, la penicilina. La penicilina viene de un hongo llamado Penicillium nonatum. Se daban cuenta que los antiguos americanos, los apaches, al parecer, o al menos yo tengo ese dato, al momento que se hacía una cortada se colocaba lodo, un lodo específico, y este lodo lo que hacía era que no se infectara o no tuviera un proceso más allá de que la cicatrización. ¿Cómo se hacía esto? Bueno, este lodo venía impregnado con este hongo y obviamente de este hongo se sacó el extracto, que era la penicilina, y obviamente pues, ya sabemos para qué funciona la penicilina. Sirven como materiales de construcción, madera del bambú son algunos de los ejemplos. Más que nada en China, en países asiáticos, el bambú es muy útil o muy usable, ya que tiene propiedades de dureza impresionantes. Inclusive se ven andamios gigantes en edificios altísimos hechos de bambú, son muy resistentes. Protegen el suelo de la descomposición de la materia orgánica. La mayoría de las plantas permite al suelo obtener nutrientes necesarios para la agricultura y obviamente esto oxigena la tierra y a la vez que oxigena la tierra, pues va a descender la temperatura de esta misma. Bueno, esta fue su última, me parece, creo que sí es su última clase de biología. Ya para la siguiente semana tenemos exámenes. Pues bueno, cualquier duda, seguimos a sus órdenes, nos seguimos comunicando y es todo. ¿Tiene alguna duda? No, todo bien, gracias, profe. Gracias, Antonio. Cuídense.